Huntington, ¿sí? Enfermedad de Huntington. Uno dice en Corea Huntington, pero en realidad Corea es el síntoma, ¿no? Porque no todas las Coreas son de Huntington, ¿no? Corea, es movimientos coreicos, movimientos involuntarios. Pero hablemos de esa enfermedad de Huntington, en las cuales vamos a hablar. Esto es lo que me piden. Ahí está Huntington, George Huntington, 1850-1916, ¿sí? Un parecido a Francisco Bolognesi joven. Aquí ya está mucho más centrado el hombre. ¿Qué resulta? Resulta que George, mi amigo George, tenía a su padre también, el doctor Huntington. Entonces pasaban visitas juntos. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando pasa una visita, de ahí le ponen ahí, describen por primera vez un grupo familiar, ¿no? En East Hampton. Entonces, en la localidad de Long Island, ahí le ponen, ¿cierto? Y eso lo publican, ¿no? En la Academia de Medicina. Y él dice así literalmente, ¿no? Hace más de 50 años, se llama, muy joven, estando con mis padres en sus rondas profesionales, vi mis primeros casos de ese desorden. Claro, no voy a decir de esa enfermedad de Huntington, ¿no? A él se le atribuye, de ese desorden, dijo, que era la forma en que los nativos, o sea, la zona, siempre se refieren a lo temido, ¿no? Le tienen miedo a esa forma. Y de repente nos encontramos con dos mujeres, una mamá y una hija, altas, delgadas, de aspecto casi cadavérico, ¿no es cierto? Inclinándose, retorciéndose y haciendo muecas. Mi educación médica tenía su comienzo, ¿no? De ese punto, mi interés en la enfermedad nunca cesaba por completo. O sea, gracias a él que describe, la enfermedad estaba. Y estaba de muchos siglos atrás. La historia lo dice y ahora vamos a ver. Una enfermedad autosómica dominante causada por la repetición de unos tripletes. Ahora vamos a ver, tripletes CAG. Entonces, hablamos que es una enfermedad genética autosómica dominante, en la que hay una repetición anormal de este triplete CAG. Al haber este triplete CAG, se va a producir con este gen, que está aquí, una proteína normal, que es la gen de la huntingtina, en las cuales se va a expresar, va a lesionar estructuras importantes a nivel del sistema nervioso central y se va a presentar la corea, que hemos visto, la ataxia y demencia. La prevalencia es 1 en cada 10.000 en caucásicos, como todos ustedes pueden saberlo. Lo que ustedes tienen, dice, lo que tienen padres, tienen el 50% de probabilidad de sufrir esta enfermedad. Pero esa enfermedad se va a mostrar entre la tercera y cuarta década de la vida. Ahí está la foto del cromosoma 4, en el brazo corto es donde se han encontrado las mutaciones. Entonces, enfermedad autosómica dominante, en las cuales hay, si se junta papá y una mamá sana, el 50% va a tener las posibilidades de enfermarse. La posibilidad de que los abuelos a los nietos lo lleven es del 25%, es bastante alta, ¿no? Entonces, desde ahí ya se están haciendo una idea. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué? Dilo. ¿Algo? No, busca, pero si ya tú sabes que tienes un papá y tú tienes un hijo, consejo genético le llaman. Así le dicen, consejo genético es, ¿sí? Esterilización, para que no sigan diseminando esa enfermedad, porque no, imagínate cómo se va llenando esa familia. Entonces, ahí tenemos, ¿no? La mamá sana, el papá es portador, de las cuales nos dicen, ¿no? Hombre con Huntington, mujer con Huntington. De los 4 hijos, la mitad lo va a tener. Entonces, desde ya hacernos, en este caso, en este tipo de enfermedad, el consejo genético es importante. Hablarle desde muy joven, 18 años de edad fértil, plin, BTB, vasectomía, etcétera, ¿no es cierto? Para evitar que se siga reproduciendo este tipo de enfermedad. Y la causa es que este gen de huntingtina lo que va a generar es una neurodegeneración y básicamente va a haber la pérdida de las neuronas GABAérgicas, tanto en el cuerpo estriado, que es la zona que más se afecta, por eso que los ganglios basales son los que controlan movimientos involuntarios, y sabemos que las células GABAérgicas son inhibitorias, por lo tanto no va a haber una inhibición de esos movimientos y se van a ver sobreexaltados. En cierta forma, pero es el modelo opuesto de Parkinson. En Parkinson la gente se queda rígida, ¿no es cierto?
se queda rígida. En este caso no, están inquietos, se mueven de un lado para otro. Entonces le estaba mencionando que es una mutación por una repetición de este triplete, el CAG, que va en la proteína huntingtina, ¿no? En el brazo corto, el cromosoma 4. Estos residuos van a generar toxicidad en las células neuronales, sobre todo el estriado, y cuando esté en contacto con el núcleo. Esta huntingtina es una proteína de 3100 aminoácidos, se expresa en células neuronales como no neuronales. Esta mutación va a hacer que a la larga se codifique cadenas de residuo de glutamina y a partir de una metionina. En la cual a la larga los polipú en la proteína HTT, la huntingtina, entonces lo que vamos a encontrar, agregación proteica, formación de inclusiones a nivel histopatológico, y va a haber interacción patológicas en las proteínas, tanto proteínas con proteínas, con una excitotoxicidad y posteriormente la apoptosis, que es una cadena bastante estudiada, ¿no? En las enfermedades degenerativas es muy parecido el transcurrir de la enfermedad, como ven ustedes aquí. Entonces es una proteína de alto desarrollo. Entonces en la corea se produce esta mutación. Al estar mutada va a producir excitotoxicidad, radicales oxidativos, muerte neuronal, cosa que todavía no está muy clara en qué fase, en qué momento, por qué no muere la célula ni bien el niño nace, por qué muere después, está programada, muerte programada, se llama apoptosis. Entonces, ¿por qué mueren a partir de tercera, cuarta década? ¿No? Es lo que todavía no está muy bien establecido. Esta neurodegeneración, a la larga, por una unión anormal de esta proteína con la adenatofosfatasa, que a la larga va a generar nuevamente una alteración del sistema ubiquitina, ¿no? A nivel proteasomal. Ahí tenemos la mutación del Huntington, que esta fue descubierta ya en 1993, en las cuales se va a ver la repetición constante, repetida, desde el triplete CAG. Ahora, normalmente nosotros tenemos una serie de repeticiones CAG, ¿sí? Más o menos se estila que vamos a tener hasta entre 18 a 25 repeticiones cada uno, pero cuando excede esta cantidad, que ahora hay un cuadro, es donde ya se manifiesta. O sea, no es que no tengamos, todos tenemos esta repetición, pero son repeticiones en cantidades bajas, en cantidades exageradas ya se empieza a presentar. Y ahí les traigo, ¿no? Algunos literaturas dicen que hasta 28 repeticiones es normal, como todos nosotros tenemos. No desarrollamos Huntington. Pero si estas repeticiones es más de 39, lo que llamamos una penetrancia total, definitivamente no va a ser. Entre 29 y 39 todavía el paciente no desarrolla o desarrolla muy pocos, por lo cual hay que tener mucho en cuenta. Entonces, lo primero que hay que hacer ante un paciente que tenga esos movimientos coreicos, mandarlo a genética y que le hagan una determinación, ¿no?, del número de repeticiones del CAG. Acá vamos a ver, vamos pasando. Estas son las agregaciones que les había dicho a nivel intracelular, en las cuales los laboratorios nos pueden mencionar, ¿no? Estas imágenes verdes fosforescentes, esa es una célula en la cual vamos a ver una neurona, en la cual vamos a ver estas agregaciones. En un paciente normal, con la cantidad nuevamente de menos 28 o 29 repeticiones, lo vamos a ver ahí, a diferencia de la HTT mutada, en las cuales vamos a ver esa localización. Entonces, fisiopatológicamente más o menos ya tenemos una idea, que hay una repetición constante de esos tripletes, que a la larga lo que va a hacer es una expansión del pólipo. Eso lo que va a generar es toxicidad, una toxicidad pero dirigida a estas neuronas sensibles del estriado. Y tanto el estriado, pero también se ha visto a nivel del córtex, en las biopsias que le hacen a esos pacientes se ha visto estos depósitos. Entonces, por ahí nos explica por qué estos pacientes que han leído en el video tienen problemas de memoria, ¿no? Porque no solo tienen los movimientos involuntarios, ¿sí? Eso a la larga, como ven ahí, va a generar fragmentos a la cual van a llegar a una apoptosis mitocondrial. Helada, por favor, ¿no? Entonces, la cascada de eventos se resume en este gráfico que me parece bastante interesante. Tenemos el Huntington disease en la parte alta, en la cual vamos a ver el gen de la huntingtina alterada y los daños que se van a ir dando, ¿no es cierto? A nivel mitocondrial, la apoptosis, problemas de las comunicaciones, ¿no? Todo por sustancias que sabemos nosotros que hacen daño. Radicales libres, que son tóxicos, la producción de la caspasa, la producción del glutamato, ¿no?, que a la larga produce la muerte neuronal. La clínica, nuevamente les había dicho, ¿no?, edades jóvenes empiezan a presentar, ¿no?, y los primeros signos motores son muy sutiles, ¿no?
Y eso van a ir poco a poco aumentando. Antiguamente le llamaban el baile de San Vito, pero no San Vito todo como el helado, San Vito de Sampo, no. Es San de santo y Vito como Víctor, con V, San Vito. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque en Europa, cuando veneraban a este santo, bailaban de esa manera, ¿no? Un poquito así, como breakdance. En este caso no es breakdance, ¿no es cierto? Entonces, y le dicen el baile de San Vito. La otra vez me dijeron, ¿qué doctor? ¿Por qué? Porque son negritos. No es que sea del África, San Vito. ¿Ya? En este caso está en la celebración del baile. Entonces, esos movimientos descontrolados, ¿no? Sin ninguna intención, lo llevamos como coreo. En este caso, bueno, eso es una imagen fija, pero la señora está con la mano derecha, la mano izquierda sujetada por su familiar, la derecha está en una posición típica de movimiento, la mirada, ¿no? Como hemos visto en el video, que se mira fija y se empieza a contorsionar. Y vamos a empezar, ¿no? Con algunos síntomas que mucho antes de los movimientos involuntarios, porque si ya tiene movimiento involuntario, pues rápidamente yo voy a diagnosticarlo. Pero esos pacientes, cuando se le hace muy bien la anamnesis, empiezan con problemas antisociales, ¿no? Conducta antisocial. Se sientan al final, están solitos, aislados, ¿no? Tienen alucinaciones, creen que van a probar neuro, se vuelven irritables porque sacaron cero, cambios de humor, inquietud o impaciencia. ¿Ven? Son síntomas muy, ¿no? Que todos nosotros podemos tenerlo, ¿no? Nos va mal un día, nos peleamos, etcétera, y estamos irritables. Pero eso es de un día, ¿no? Pues ya todos los días, ya cansa, ¿no? Paranoia, psicosis, los pacientes giran la cabeza para desplazar su mirada, ¿no? Entonces es típico, vayan por ahí, vean a alguien así, ojo, ¿no? Mándenlo al genetista, sugiérenlo, vaya al mogrovejo que ahí tiene servicio genética, ¿no? Los movimientos faciales, gestos, disminuye la velocidad, el paciente trata de controlarse, porque si no se controla, imagínense, ¿no? Nos va a estar sacudiéndose, como les digo. Estos movimientos son rápidos, involuntarios, bruscos, a veces salvajes le ponen, ¿no? Mueven, y la marcha se torna inestable. Pueden venir también con síntomas demenciales. Miren, qué interesante. Entonces, eso por eso le digo, el neocórtex también se altera. Y eso poco a poco, pues la ciencia nos ha ido ayudando, ¿no? Las nuevas técnicas, nos dicen dónde están los cuerpos de inclusión y tanta cosa. Pérdida de memoria, del juicio, del habla, su personalidad cambia, ¿no? La típica, ¿no? Eres bipolar, le dicen, ¿no? Calla, bipolar. Yo no soy bipolar, yo soy tripolar, soy más loco. Desorientación o confusión, adicionales, pueden tener ansiedad, estrés. Como ven ustedes, son síntomas psiquiátricos, pero que no es específico de eso. Entonces, pero podemos detectar, lógicamente, como dijo el colega, el doctor nos dice, no, hay que ver la historia familiar. Pregunte, muy voluntario, ¿quién tiene? Mi mamá. Ah, ¿de dónde viene? De Cañete. En Cañete hay una subpoblación, ¿saben ustedes? Entonces, no es solo una enfermedad motora, como antiguamente nos decían. El paciente pierde la capacidad de comunicarse, no puede hablar. Síntomas psiquiátricos, se deprimen, personalidad cambia, su capacidad intelectual va bajando y pueden llegar al suicidio. Llegan a suicidarse estos pacientes. Mueren desde el diagnóstico hasta más o menos 10 a 15 años, muere muy joven la gente. Entonces, esta es la corea, este es el baile, ¿no? Que se ve ahí, corea, poros, movimientos espasmódicos de extremidades, cara, como una danza, ¿no? Una incoordinación motora, pero en este caso viene. Y esto viene a raíz de la historia de esto, los juicios de Salem, las brujas de Salem. ¿Saben más o menos la historia? ¿Sí? No la bruja de tu amiga, la bruja de Salem. ¿Sí? Sabrina. Ah, eso sí, ¿no? No, en la bruja de Salem, ¿sí? Antiguamente creían eso en la brujería y pensaban que los pacientes corecos estaban poseídos. ¿Y qué es lo que hacían? A la hoguera. Ahí se ve en la mitad, ¿no? Está flagelada la mujer, el que está en el suelo, mira cómo se está contorsionando. Y era la corea. Qué piña, ¿no? O sea, tras que yo no pido estar enfermo de corea porque me lo heredó mi papá y mi mamá, terminó en la hoguera. Entonces eso está en la historia de la medicina. ¿Sí? Los juicios de la bruja de Salem. Bruja le decían a las que están contorsionando, ¿no? Ustedes a lo que están viendo ahí, ¿no? Entonces se manifiesta como la pérdida involuntaria del control de los movimientos, súbitos, complejos, rápidos, arrítmicos. En realidad, como le digo, es un breakdance. Las anormalidades motoras no son corea, probablemente sean por algún otro tipo de control de retroalimentación cuando hablamos del tema de control de movimientos.
nuevamente la edad de presentación, se relaciona mucho con nuevamente en las repeticiones de este triplete. Aquí hay son fotos en las cuales vemos a esta persona. A la final es esto, como te mueves tanto, no puedes comer, no puedes deglutir y se van adelgazando. Se van adelgazando, se vuelven caquéticos, por eso que Huntington describe esta parte familiar de mamá e hija, y ahí tenemos un cuadro que no es de la de Huntington, pero mire, se sostiene la mano, porque si no se agarra esa mano va a estar constantemente moviéndose. Aquí tenemos la secuencia, miren los movimientos. Comenzamos, el señor que está ahí tanto flaco, adelgazado, y empieza a moverse la cara, te gesticula, levanta el brazo. Muy parecido, no sé si han visto a veces en las calles que piden limosna. Piden a un señor en Aramburu, he visto con corta, va con su triciclito moviendo y se contorsiona. Eso no es core Huntington, y los coreicos, los Huntington, pues demencia, ¿no? Él no, pero él tiene un coreiforme, ¿no? Es una parálisis cerebral, niños que nacen en las cuales han sufrido una oxigenación, un corte oxigenatorio, ¿no es cierto? Y tienen la parálisis cerebral muy parecida, ¿no? Movimientos bruscos, se contorsionan, que creo que sí deben haber visto. Mucha gente, estas personas no son comprendidos y están en la calle pidiendo dinero, ¿no? Anatomopatológicamente lo que vamos a ver nuevamente, lesiones básicas, si yo les pregunto, es en cuerpo estriado. Pero a nivel de la corteza cerebral también se ha visto lesiones, ¿no es cierto? Va a haber pérdida neuronal, sobre todo las GABAérgicas, no hay control de los movimientos, y las capas profundas de la corteza se empiezan a dañar, sobre todo los frontales. Por lo tanto, eso nos dice por qué es demencia. Y nuevamente, en la mano derecha tenemos el cerebro sano, ¿no es cierto? Y en el otro lado el paciente enfermo, en las cuales vamos a ver ahí cómo se va atrofiando este cerebro. Y se atrofia de tal manera, miren, se atrofia de tal manera que se empieza a perder el volumen a expensas de las neuronas, los ventrículos empiezan a crecer, en las cuales llamamos una ventriculomegalia, ¿no es cierto? Los caudados se van eliminando, los ventrículos crecen y el cerebro empieza a perder peso. ¿Ven ahí los surcos? Están bastante marcados, atrofiados, poca sustancia gris, poca sustancia blanca y los ventrículos totalmente dilatados. Podemos llegar, como les digo, ¿no? ¿Y cómo se estudió esto? Y esto ya es medicina moderna, porque anteriormente era solo la clínica, la parte de la familia y etc. Pero no, pues ahora también ya podemos hacer un PET scan, en las cuales marcamos la glucosa y vamos a ver que en la zona del estriado esta glucosa no es metabolizada. Al no estar metabolizada quiere decir que está muerta, ¿no? Si no hay la neurona, acuérdense que vive de glucosa. Entonces, si esa zona no capta la glucosa marcada, entonces es una zona muerta, es una zona. Entonces se descubre, ¿no?, dónde está. Diagnóstico diferencial, porque nosotros tenemos que ver la corea familiar benigna, por eso que hay que hacerle evaluaciones además neurocognitivas, de esquizofrenia a la cabeza, ¿no? Ataxias hereditarias, acantosis, enfermedad de Alzheimer, TIC, enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs, priones, ¿no? Corea de Sydenham, que Sydenham es una corea benigna, ¿no?, que le da a los niñitos por el tema del estreptococo o un Wilson. Ya casi para terminar tenemos el tratamiento. El primer tratamiento, como digo, antes de farmacológico, es el consejo genético. Descubran ustedes y hablen con la familia, explicarle que esto se va a heredar a los hijos. No, pero mis hijos están sanitos, te van a decir. Y los chibolos corren, saltan, hiperactivos, todo. Pero la enfermedad se presenta en edad adulta. Y hasta que se presenta a los 30 años, a los 18 ya están embarazadas las hijas. ¿Se dan cuenta? ¿O no? ¿O no? Ustedes, porque en otros países, en otros sitios, ¿a qué hora ya están los chibolos, las chicas teniendo hijos? Salen del colegio o durante el colegio, ¿no? Muy jóvenes. Pero no, mi hijita es sana, me dijo un señor. Oiga, pero usted tiene su esposa, pero tiene su mamá, su papá, su esposa es sana. ¿De dónde vienen? Y eran de Cañete. Y en Cañete hay una población, una subpoblación. Entonces le decía, pero ya no puede tener hijos. No, pero yo tengo mis hijos muy tarde. Bueno, pues sus hijos entran a edad fértil, ya se le explica, ¿no? Ya empieza a menstruar la niña, ya está grande, 18 años, plin, ¿no? Porque no queda otro. BTV, ¿no? Bloqueo ovario. Tenemos que hacer eso. Si no, imagínense, porque a las finales va a terminar mal. La última vez que me enteré, porque es familiar de una técnica de enfermería en mi hospital, me dijo que el señor ya está postrado en su cama, ya no reconoce familiares y está a dosis altas de neurolépticos. Entonces, llegar a eso joven, 40 y pico años, nadie desea eso, ¿no? Nadie desea eso. Muy bien, entonces, al margen del consejo genético,
el tema viene para controlar los trastornos motores. Usamos la tiaprida o el tetrabenazina. Tetrabenazina tenemos en el Perú y es bastante bien manejado, pero es una enfermedad degenerativa. O sea, tú vas a dar tetrabenazina, pero no vas a detener la enfermedad, solo vas a controlar la parte motora. Podemos dar fenotiazina, haloperidol, amantadina, que es un antiviral con efectos bloqueantes dopaminérgicos, o la reserpina, ¿no? Si mi paciente viene con trastornos psiquiátricos, pues tengo que darle, si viene deprimido, antidepresivos, sedantes, neurolépticos, antipsicóticos. O sea, ¿qué estamos dando? Sintomáticos. No podemos ir con algo que ya está en tus genes. Entonces, la mejor manera nuevamente es consejo genético. Las medicaciones que se mencionan ahí son la sugerencia para los pacientes. Ya esto ténganlo como un conocimiento, ¿no? Para que sepan por qué está recibiendo cada paciente con el control nuevamente. Para la depresión y irritabilidad usamos los IRS, de los que ustedes quieren, citalopram, escitalopram, paroxetina, sertrafluo, según lo que ustedes deseen. Muy bien, eso les quería traer el día de hoy. Y un último video, no me aplaudan todavía, voy a pasar con mi sombrero. No paga hasta ahora la universidad, así que tengo que pagar la cochera. No, mentira. Este es un paciente filmado con 2 videitos nada más. El tercero es de Milet, pero no abre acá. No, Milet es mi paciente, cara. Dale. Ahí está, miren, el paciente está entrevistado. Trata de sostener el izquierdo, ¿no? El brazo derecho. Movimientos bruscos, repetidos, incontrolados. Camina, tiene su famosa ataxia. Y como le digo ahí, ¿no? Lo expresó un paciente en el primer video. ¿Qué decía? Parece que la gente piensa que estamos ebrios, ¿no? Aunque muchos los he visto el sábado, así. Pero ha sido una corea reversible, ¿no? Muy bien. Marcha fragmentada, brusca. Uy, la tarjeta de video, porque no. Pero en fin. Muy bien, mis queridos alumnos. Una última recomendación, ya estamos próximos a terminar el curso. Por favor, este segundo segmento es bastante grande. Son aproximadamente 2 temas por sesión. Lo que a nosotros nos piden son 20 preguntas por tema. Entonces se imaginan la cantidad de datos e información. Me pidieron, no lo dejo acá. La cantidad de datos e información que tienen que manejar. Organícense, no quiero verlos el próximo año, ¿sí? Y si tuvieran alguna pregunta, alguna inquietud con Vasco es el delegado, entonces él me lo hace llegar, ¿sí? Porque mi buzón de entrada está full. Muchas gracias y buenas noches.